Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos ya encontrándonos para iniciar esta semana con diálogos. Está con nosotros, como les habíamos venido anticipando, el señor doctor Rodrigo Tenorio y el doctor Richard Salazar. A los dos les hemos pedido acompañarnos para hacer, digamos, dos visiones de lo que está pasando en el país y qué deberíamos los ciudadanos reflexionar, tanto en las casas como en los trabajos, de lo que debe pasar en el Ecuador. Ha sido, yo diría, vamos a cumplir el 25%, y digo vamos, como país, el 25% del ejercicio del cargo del señor licenciado Moreno como presidente de la República. Algunos dicen, van a lograr pasar el año sobre el que se les puede juzgar a los funcionarios de la década pasada, y entonces ahí se siente una especie de complicidad de lo que ha venido pasando y dejar pasar. Así que muchas gracias por acompañarnos. Rodrigo, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué debemos entender con la destitución del presidente de la Asamblea por nada menos que por 103 votos? Pero además, este cruce de flechas, si me ponen un kilo de droga es culpa tuya, y si es que me sacan esto es culpa tuya, y se cruzan esas acusaciones y claro, y el mismo expresidente de la Asamblea dice, si a mí me hacen esto, ¿qué será con los pobres ciudadanos comunes y corrientes? No, yo digo, ¿qué será de nosotros con ustedes? ¿Qué hacemos, Rodrigo? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, eso da cuenta de una labilidad política, ¿no? Yeah. Y es como una enfermedad que ha invadido el país, la política, y que ha producido esta debilidad moral, debilidad ética y un gran crecimiento discursivo. A la debilidad ética se sobrepone un gran discurso megalomaníaco, ¿no? Como el del presidente, el expresidente, felizmente, de la Cámara, ¿no? Que con un vozarrón, con una super excitación verborreica, termina diciendo, sin mí el país se cae, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? De eso también da cuenta de la debilidad política que vive el Ecuador. O sea, se pueden cambiar las cosas y no pasa nada, no se puede. Ningún otro país, un país realmente democrático, que se cuestione al presidente de un congreso, no es cosa baladí. Ya me imagino yo en los Estados Unidos que se le cuestione así y que de la noche a la mañana todo caiga y no pase nada. No. El mundo del país, la historia del país, la contemporaneidad del país, están exigiendo que los medios de comunicación, por ejemplo, las universidades, hagan reflexiones sobre lo que está aconteciendo para ver realmente cómo se podría remediar esta sinrazón. Buscar una salida a este caos. Ya, pero no solamente salidas, digamos, de personas, ¿no? Ya. Que a este se le sustituye con otro y que ya va a ir mejor. No. Yo veo que la necesidad de crear nuevos discursos en el país, desde la presidencia de la República para abajo. O sea, estamos con una situación absolutamente fofa en los discursos. Las cosas no quieren decir casi nada ya, ¿no? Hoy día le amenazan al procurador, mañana será al contralor, pasado mañana al mismo presidente, a otro presidente del Congreso. No pasará nada, ¿no? Todo se recicla, todo se modifica de la noche a la mañana. No hay consistencias ideológicas. No hay consistencias éticas, no hay consistencias políticas en el país. De eso nos dio cuenta. O sea, se juntaron todos
y con 120 votos, me parece, y algo, ya se destituye. 103 votos. 103 votos se destituye, perfecto. Merecía, por supuesto, que Claro, sí. claro. Eso no está No estaba en discusión. No está en sino discusión. cómo llegó primero a la presidencia. Claro, cómo llega a la Si presidencia si y cómo todos ellos sale de la sabían. presidencia, ¿no? O sea, cómo llega con... y él hace alarde de que ha sido la persona más votada en la historia. Ya, ok, perfecto. ¿Y cómo sale? Entró con, digamos, 2 millones de votos y sale con 104 votos. ¿Se dan cuenta? Eso da cuenta de que el país anda mal, de que no estamos bien porque somos capaces de renovar a los corruptos. No, estamos mal. Estamos mal porque las máximas autoridades del país caen en la corrupción. Y estamos mal porque la corrupción se ha estatuido ya no como un fantasma que anda, sino como una realidad que atraviesa Casi todas las esferas. todo, no, casi, yo no diría casi todas. Nadie salva. Nadie, no está salvo. Richard, bienvenido, buenas tardes. El doctor Richard Salazar. Desde la academia, así como ya desde el análisis individual de la ciudadanía, del comportamiento, nos hace el doctor Tenorio, ¿la academia está reflexionando, tiene, aunque sea un poco de susto de lo que nos pasa, o creen que hay que hacer algo de educación nomás? Esta es una etapa que tiene que pasar. ¿Qué han reflexionado? Bienvenido, buenas tardes, Richard. Buenas tardes, Francisco. Siempre un honor estar en su programa. Muchas gracias. Efectivamente, el país institucionalmente está en una profunda descomposición. Y la academia, desde luego, que tiene mucho que decir. O sea, si la academia no tuviera que decir, o sea, ya estaríamos absolutamente en total descomposición como país, sin ser tal. Pero ¿y estos 10 años no siente usted que la academia como la canción de Shakira que suena así, ciega, sorda y muda? ¿No? Yo creo que hay que hacer distinciones Ya. ahí, estimado Francisco, porque Como en todo, ¿no? es verdad que el correísmo, con el estilo con el que operó, Captó también. dividió toda organización, toda asociación, todo gremio, todo grupo de la sociedad, todos. Si nosotros nos ponemos a ver los movimientos sociales, movimiento indígena, movimiento obrero, de docentes, luego empresarios, porque tenía un grupo importantísimo de empresarios que eran gobiernistas a muerte y que estaban en los chats de confianza de ellos y que tomaban decisiones sobre dónde se construye, dónde no se construye, dónde hacer incluso las mega obras del gobierno de la década perdida. Pero es verdad que también cooptaron algunos académicos e intelectuales que yo actualmente ya no les reconozco como tales. Ya. Porque un verdadero intelectual no puede traicionar su pensamiento. Entonces, para mí era profundamente penoso ver gente que antes se decía intelectuales y que provenían de la academia y que al final del gobierno de Correa defendían la reelección indefinida. O sea, un académico de ciencias sociales de cualquier rama, ¿no? Y además cualquier persona universitaria comprende lo que es la democracia. Porque la democracia además proviene de una tradición académica del siglo de las luces y de una evolución académica, O sea, que nos hace desembocar en un régimen político que trata de ser ideal y que no necesariamente es tal, pero hasta el momento es la mejor forma de gobierno que se puede concebir. ¿No será que conciben la democracia de una manera distinta, Richard, que nosotros, que encuentran que a lo mejor el partido único, porque viene de la ultraizquierda, el partido único es el que da, unos dicen la sustitución de las élites, nomás es eso, otros dicen no, le da la representación general, y han profundizado en eso y nosotros no terminamos por entenderles esa parte? Definitivamente no. Por dos razones muy, muy potentes. En primer lugar, porque como decía, la democracia proviene de una reflexión centenaria de cuál sería el mejor régimen político, luego de las monarquías, luego de, un largo proceso histórico. Y ahí se concibe la democracia como una creación institucional donde existen poderes que son autónomos entre sí.
y que además necesitan una renovación con cierta determinada frecuencia, de manera que además los gobernantes o autoridades comprendan siempre que tienen un paso temporal, van a salir de ahí, y que están representando al pueblo, están representando a la gente, y que por tanto va a ser solamente temporal, porque la representación no puede ser eterna. Toda forma de representación eterna es autocrática, es monárquica. Ese es el primer tema, ¿no? El segundo tema es que a estas alturas que estamos en el siglo XXI, ya no estamos a mediados del siglo XX, en que todavía había mucho énfasis, un furor apasionado de la revolución, de la izquierda. De las revoluciones. No eran ni siquiera iguales en algunos casos. Exactamente, pero en este momento además se ha visto que acumularon esas revoluciones, concretamente la revolución rusa, y la revolución cubana y todo lo que estaba más allá del muro de Berlín. Y vemos el fracaso que han sido. Vemos que fueron un fracaso, pero principalmente por una razón, porque al final terminaban con dar poder a una sola persona, que era el presidente del partido, que se eternizaba, se entronizaba hasta el día de su muerte, y que como consecuencia dejaba enorme corrupción y una descomposición institucional, haciendo además un nexo, o sea, haciendo más que nexo, lo mismo, gobierno, partido y la institucionalidad del Estado. Entonces, no se puede justificar al final del siglo XX y mucho menos en el siglo XXI una persona que desde una perspectiva académica, aunque se diga de izquierda, porque la izquierda hoy no es lo mismo que hace 50 años ni hace 100. Hay que saber renovarse. Pero no puede estar sosteniendo lo mismo y decir que va a hacer los soviets de Lenin y que va a ser esa la receta. Definitivamente no. Si es que esto ha sido así y no nos queremos dar cuenta de lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Cuba, quizá en Nicaragua lo que sí se ha acentuado es que ya no es solo el presidente de Nicaragua, sino su esposa y también el comandante, su hijo. Y claro, y acá en Cuba dicen que pasó al hermano y ahora puede pasar al sobrino, nuevamente. O sea, una especie de monarquías. La humanidad en general y estos pueblos que podríamos decir son nuevos, en construcción, un mestizaje distinto. ¿Qué no entendemos, Rodrigo? ¿O son los actos estos individuales del humano al que le encargaron el que ayuda a concentrar el poder? ¿O nos falta cultura? ¿Qué nos falta? Estos procesos de América Latina son resabios de los procesos viejos, procesos de europeos. En Europa aconteció más o menos algo parecido, ¿no? Los mismos reyes y emperadores fueron declinando hasta que apareció la democracia. Acá comenzamos en América Latina con un proceso democrático luego de las revoluciones del siglo XIX, XVIII, y de pronto esa democracia, no sabemos, quizás tuvo muchos defectos en su basamento, que en vez de haberse fortalecido mucho, en América Latina sobre todo, tuvo una crisis muy grande a finales del siglo pasado, la democracia. Y se hizo patente que todo este proceso democrático había sido nada más que una pantalla para tapar la corrupción. Y cuando viene un salvador de la democracia, ¿no?, llamado Rafael Correa, y se propone salvar al país enteramente. Al país y América. Sí, crea asociaciones de países, ¿no?, y crea instituciones. Entonces, el mundo lo ve con buenos ojos al comienzo, porque dice, bueno, aquí viene alguien joven, una propuesta viene de la academia, o sea, viene de la academia. ¿Qué más habrá aprendido? No sabemos, pero viene títulos le han dado. Títulos, y además tiene muchos. Entonces, la esperanza del pueblo se colocó ahí. O sea, la mayoría del país se dejó deslumbrar por él y votaron por él legalmente. Pero luego se descubrió que eso no era más que una pantalla. Una pantalla detrás de la cual se escondía ya
un verdadero líder que iba a buscar los poderes absolutos. Ya. Y se reunió con académicos, con militares, con Para que exmilitares, le den con ese- todo, y que lo sostengan. Y realmente lo sostuvieron. Sí, como tú dices, a mí me da vergüenza a veces esos académicos que salieron de universidades Y no importantes. serán exalumnos, Rodrigo. No, No, por ahí. por ahí puede haber alguno, pero de las mejores universidades. Pero por Rodrigo. supuesto. Y gente a la que uno respetaba por su pensamiento. Podía no estar de acuerdo, pero la solvencia con la que actuaban uno decía, aquí hay pensamiento. Correa era todo, pero menos tonto, pues, ¿no? Ya. Lo contrario, súper, hiper listo para saber bajo qué árbol se arrimaba. Claro, lógico. Entonces, académicos de Pero es que importancia. como ¿no? dice Richard, se quedaron en el camino ¿por qué? ¿Por salario será? Yo no sé, es que yo no voy tanto al salario, que sí es importante, sino a lo que produce el poder. Ya. El poder, desde que existe la humanidad, es la mayor tentación y la mayor necesidad que tenemos todos y cada uno de nosotros. Desde el niño chiquito quiere poder, hasta el grande. Que controlar las Claro, controlar a la mamá, pues, el niño le controla. para que haga lo que él quiere. De hecho, muchos niños se vuelven sintomáticos porque mediante el síntoma dominan a la mamá, la esclavizan. Al grupo inclusive. familiar incluso. Claro. Saca malas notas para vengarse. Llamar la atención y... O vengarse de papá y de mamá. O sea, desde luego. Entonces, el poder. El poder por el poder mismo. No el poder en cuanto yo voy a servirme con Ya. el poder. No, el poder por el poder mismo, por los beneficios que a mí me da el poder. Ustedes no sé si se acuerdan cuando todo el lío que hizo por el asunto de los chefs de palacio. ¿no? Claro. Claro. Claro, Sí. Para terminar teniendo un chef belga. claro, ese son los encantos de la burguesía. ¿Cómo se llamaba? Los oscuros encantos de la burguesía. De la burguesía, sí. Entonces, El oscuro encanto de la burguesía. Del ser burgués, claro. ya. Algunos decían, perdón la interrupción para que sea como anécdota, que trajo un chef belga para poder comer comida especializada belga porque cuando estuvo ahí no pudo. ¿Llegará tanto así esto No, de la burguesía, del oscuro? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Muy probable. Sí. O sea, no es absurdo. O sea, forma parte de quien, surgiendo de un poco de la nada, surgiendo de la pobreza, surgiendo de las calamidades domésticas, de la noche a la mañana se encuentra con el poder en las manos. Y entonces Y concentra todo lo que puede. él tiene que vengar su historia. Él tiene que vengar su historia personal, que no está llena precisamente de grandes alegrías, sino más bien de grandes frustraciones. Y desde ahí armó todo un sistema, ¿no?, en el cual él era el centro y los otros sus adoradores. Creo que se llama Jacob, el de la Biblia, el sueño de él, ¿no? José, mejor dicho. José es el que sueña que todo el mundo le adora, el sol y las estrellas le veneran. Eso quería él. Y como en el sistema político no se puede lograr eso sino mediante la tiranía, Se volvió eso. él se volvió un auténtico tirano. Cuando a nosotros los que somos comunicadores, él rompía los periódicos, nos ofendía a todos y nos decía, tachaba de ustedes todo. que son dueños de la verdad porque escriben en este periódico. ¿Se acuerda? Rompiendo el hoy, rompiendo el no. La hora. La hora, lo todo. usó varias veces. Sí, sí. Claro, entonces, Un eso. juicio al universo, un juicio al expreso. Claro. Ahora. Entonces, comprende, ahí estaría el asunto. Richard, si esto es una composición incluso mental, ¿no? Una composición de... Efectivamente, sí. ¿Cómo salimos? ¿Qué salidas tiene el Ecuador? La Asamblea hoy va a tener en unas pocas horas un juicio político que yo pensé que como el de Glass iba a pasar nomás y decir ya le destituyeron, no hay más.
pero parece que asumen el rol y capaz que hasta la destituyen ellos también al superintendente. Pero hay tantas cosas por hacer, se está por cumplir un año y yo tengo ciertamente desesperación de que este año termine por tapar lo que ha pasado y por, claro, consolidar lo que nos acaba de recordar Rodrigo, ya buscando ese comportamiento de las personas que pueden tapar y entonces consolidan ese pensamiento del expresidente Correa que vino, se vengó y es capaz de volver, ¿o no? Bueno, hay que hacer lo posible y por el momento ya votamos que sí, por lo tanto, reelección indefinida ya no existe. Y yo creo que ese es un paso enorme, un paso importante. No suficiente, porque de aquí en adelante hay que ver cómo se reinstitucionaliza el Estado. Pero lo paradójico es que ahora estamos más o menos en la misma circunstancia que hace 10 años, hace 10, 11 años. Pero yo creo que peor. Porque cuando entra Correa al gobierno, había una desazón colectiva de la ciudadanía que quería que cambie todo. Que por favor cambie todo, que cambien todos los políticos, que los partidos políticos ya no valen, que todos los políticos que han estado no les queremos volver a ver y que por favor se haga todo el país de nuevo. Ahora, la descomposición del gobierno de Correa con la corrupción, ¿no? Que además recién empezamos a saber, y se sabe lo más grande, porque de las cosas pequeñas, y porque ha venido entre comillas, de afuera, ¿no? comillas, enormes, pequeñas de a 100.000, de a 200.000, esas cosas ni sabemos todavía. Pero empezamos a enterarnos, y esto nos ha llevado a una desazón nuevamente, de que queremos que todo cambie. Pero lo que necesitamos es tener una enorme cordura para no volver a caer nuevamente en la tentación de creer en caudillos o en grandes hombres o mujeres, para ser con equidad además, que además hay muchas mujeres que además tienen ahora papeles preponderantes, pero no es una persona que nos va a solucionar la vida. Y ahí usted mencionaba hace un momento una palabra fundamental, que es el tema de la cultura y de la evolución histórica. Yo estoy de acuerdo además con el doctor Tenorio en que la cultura juega un papel fundamental, y nosotros aquí en América Latina, no tanto como tradición de izquierda, ni mucho menos, sino da lo mismo de izquierda o de derecha, pero estamos acostumbrados a creer en figuras de caudillos. Y yo creo que ahí existe una muy fuerte tradición que viene tanto desde la cuestión cristiana, ¿sí? O sea, buscamos siempre un Mesías, ¿no? Como de la cuestión indígena. O sea, yo sí creo que ahí el mestizaje ha jugado un papel pero muy fuerte. Del emperador, casi, ¿no? Del gran hombre, del gran chamán, del gran hijo del sol, pues. El hijo del sol, que eran los grandes hombres. Y estas dos tradiciones que las llevamos en nuestra cultura se juntan en ese sincretismo, y nosotros en toda América Latina, no solo en Ecuador, pero hemos vivido casi 200 años en donde hemos tenido caudillos con poderes enormes, de derecha, de izquierda, da lo mismo. Perón, Velasco, los Velasco, Trujillo, en Paraguay, Stroessner, que se quedó hasta... Aquí mismo Velasco Ibarra, que era un gran hombre, que, o sea, el sepelio de Velasco, ¿no? Con diferencias desde luego. En cuanto a actuación, en cuanto incluso a su, casi una zeta Velasco. A su obra, ¿no? Claro. Pero lo mismo aquí en Ecuador hemos tenido enormes caudillos, ¿no? Porque, o sea, García Moreno fue caudillo. Claro. Eloy Alfaro también, pese a que admiremos a Eloy Alfaro porque fue una persona que hizo transformaciones importantes, Estado laico, unos dicen etcétera, que culminó el proceso de García Moreno, los más, digamos, los más garcianos, los más conservadores. Claro, pero el tema del Estado laico es una cosa enorme en la historia. Y pero no obstante, Richard, ahí cuando Eloy Alfaro fue un caudillo. Esta figura de Don Eloy, no hay una constancia de alguna elección democrática, por ejemplo, en él. Es un caudillo puro. Es un caudillo puro. Y exaltar eso del caudillo porque dueño de todo, hace transformaciones, corremos el peligro de decir... Corremos ese peligro, porque es una cuestión cultural. Yo creo que viene además, como digo, de la tradición también cristiana y de la forma de administración en la colonia, que tenía virreyes,
Y los virreyes hacían lo que les parecía. Y aquí teníamos presidentes de la Real Audiencia que decidían incluso la gente cómo se viste y qué baila y qué está prohibido, porque el fandango en una época en el siglo XVIII fue prohibido. Estaba prohibido. Entonces, esa tradición la llevamos muy adentro y por eso es que la gente siempre piensa que va a haber un Mesías, un Salvador, que le solucione todo. Y yo les hago notar a ustedes dos que son gente muy preparada y que además discuten de estos temas todos los días, pero ustedes se han dado cuenta que incluso las mamás tienen el remedio que es el remedio para todo, desde el golpe de la caída hasta para el peor de las bronquitis, el mismo mentol o la misma pomada o el mismo la misma hierba que es el agua de esa hierba, es para todo. Claro. Es esa lógica, es ya una configuración cultural que nos lleva a tener pero eso. puede llegar a convertirse como que se quede en el gen esta información. No, no y es a veces, genética, es ¿no? cultural. Pero por Ya. eso es importante, es sumamente importante que podamos construir instituciones sólidas. Para darle una nueva cultura. Para dar una nueva cultura y, de que además respeto, estas de cosas mutuo, ¿no? no puedan ser de derechos. discrecionales. Ya. La construcción de las instituciones es fundamental, porque si tenemos una legislatura, tenemos un poder judicial, que qué importante que es que el poder lo más judicial sea importante. autónomo. Y que además las instituciones como superintendencias, como Contraloría, como la Fiscalía, sean autónomas y que actúen por sí solas y que incluso a veces actúen de oficio, Ya. ¿no? Eso es fundamental porque además la gente así se va educando, no solamente porque le toque asumir responsabilidades cuando está frente a la justicia, sino porque además ve que si el vicepresidente está enjuiciado, el presidente, el ministro, el Toma exministro, precauciones para... dice, no, esto es lo correcto, Claro. o sea, está bien. Y entonces empieza a tener el policía en la cabeza, que es su cultura, porque fíjese usted qué terrible que es, y yo le hablo como académico, que el ex vicepresidente, Jorge Glass, el primer escándalo que tuvo cuando candidato fue que había plagiado su tesis. Claro. Ya intelectualmente, diríamos, estaba anulado. 30 o más páginas plagiadas del Rincón del Vago, nada más y nada menos. Yo estoy seguro que además él no fue el que plagió, sino un mal asesor Alguien le que dio le asiento. estaba haciendo la tesis. ¿Ya? Te puede haber Y eso no pagado. trascendió. Imagínense, eso ya No es le un importó. acto de enorme corrupción, porque es además, o sea, los académicos sabemos que Con eso se nuestro certifica principal uno. capital es nuestro pensamiento, y a nosotros nos enseñan que si uno va a tomar la idea de otro autor, tiene que citar la fuente, y no puede ser ni una página, peor 30. Entonces, uno, ¿cómo le puede decir ahora a un estudiante universitario, sabes qué? Me has copiado No, aquí. no hay que plagiar. Tienes que citar la fuente porque además eso tiene una lógica que entra dentro de la mentalidad y la cultura. O sea, dicen, a ver, mi profesor, ¿cuánto ganará? Y si este otro fue vicepresidente y plagiando, Claro. llegó a ser vicepresidente, que es más El que camino, mi profesor, el camino es otro. entonces, ¿no será Claro. que está bueno plagiar? O sea, Claro. todo eso deja una mella pedagógica. Claro. Por lo cual las instituciones, incluidas las universidades, Llegan que fue muy debilitadas, frustrante ver sí. que haya universidades que además se presten a ese chantaje y a ese circo. Y que además le justificaron hagan documentos para sostener para lo que sostener decía. eso y que igual se graduó y que le hicieron solo corregir esos 2 capítulos o algo así. Eso es dramático. Dramático. Rodrigo, si esto es dramático, tenemos un presidente Moreno que ha sido partícipe de estos 11 años. Ni un minuto fuera, ni un minuto. O sea, y vemos el presidente Moreno sosteniéndose con gente que igual, ni un minuto fuera. La señora canciller y varios de los ministros que están en este gabinete. No digamos los subsecretarios, los directores nacionales que están ahí. O sea, el 95% del correísmo está en el poder y algunos dicen es que ellos ganaron. ¿Qué le pedimos al presidente Moreno? ¿Qué puede hacer con esto, además de decir, verán, aquí estoy, pero esto peleen nomás, resuelvan las instituciones? Y parecería una actitud democrática incluso. Por supuesto, porque es así. Y cuántas veces aquí hemos hablado de esa demanda a Moreno de que se descorreice, que suena bien, que parecería Claro. que yo mismo lo he dicho y quizás fui el primero en hablar de descorreizar, pero
al mismo tiempo que eso aparece como muy sólido, teórica y académicamente, de descorizarlo, sin embargo, ¿de dónde procede Moreno? ¿Por qué existe Moreno? Moreno existe porque existe Correa. Claro. Sí, pues es No hay cómo hacer una ruptura epistémica ahí y decir, no, este es otro mundo. No, es el mismo mundo. Por supuesto con los cambios o con las variaciones, ¿no? Es un bolero de Ravel casi, Ya. ¿no? Entonces, que depende quién interprete. no Que que quiera dirigir. a un momento dado está en un tono bajo, es Ya. en menor o en mayor, pero es el mismo. Es- bueno, es el mismo. el mismo. Cuando se inauguró el bolero de Ravel en París, al autor y al director, que era de la orquesta, que era el mismo Ravel, le tiraron las butacas y se salvó porque pudo esconderse. Ya. A los 15 días volvió a presentar y París entero se lo fue a escuchar porque lo habían maltratado. Claro. Pero acá es este mismo discurso correísta, porque el correísmo no es solo Rafael Correa, el correísmo es todo un sistema Se constituyó ya en eso, ¿no? discursivo, actitudinal, ético. E institucional incluso, porque están las leyes, todo un Claro. Crearon. aparataje Ellos legal. crearon un aparataje. Todo institucional, eso es claro. el correísmo. El correísmo no es que se le nombre o no se le nombre a Correa, Ya. que se haya vetado para siempre la reelección. Ya, pero está el correísmo. Claro, sí. Y Moreno y De esas formas de gobierno que inventaron ellos. Claro, y su gobierno pertenece al Claro. correísmo. Entonces, un poco estamos soñando en no sé qué, al pensar que Moreno con un plumazo va a descorreizarse. No. No. Por eso La sociedad tiene que nosotros trabajar en no logramos entender que sigan ahí los ex ministros de Correa, que sigan las mismas ideas de Correa. Una de las personas más criticadas es la señora canciller, que además tiene a su familia en No. todas partes, ¿no? Sí, pues con contratos Con- o dependiendo del Son Estado, sí. Ministro de Educación, Claro. de Salud, el otro Sí, su el esposo contrato por del aquí. padre y del hermano. Claro, para se defender. está por todas partes, ¿no? Pero ese es el correísmo. Y el presidente Moreno se ha quitado o quiere quitarse de decir la presencia real de Rafael Correa, que es otra cosa. Él no quiere que Rafael Correa esté sentado ahí en el palacio. Claro. Pero todo este sistema ideativo, ideológico de Correa está Ahí. en todas partes. Y nosotros un poco aramos en el mar queriendo que se descorreice ahí. Y no lo va a hacer. No lo va Además, a no hacer. podría o sí Sí podría. Sí, ya. Sí podría. Sí podría realmente hacer si se produjese ese vuelco ideológico en él, que sí podría, por supuesto que podría. Pero quizás no tiene la fortaleza para hacerlo, quizás se sentiría demasiado huérfano. Y la Y él- consulta él de la tiene- que nos recordaba Richard, ¿no le da alguna un caudal político ya propio de él que diga, yo la convoqué? Y es un poco, yo tengo ya este rato la autorización del pueblo para cambiar. Sí, pero verá que la consulta, yo me siento decepcionado también, porque ya. no está pasando nada con la consulta. Un poco para lo más importante que ha aparecido es vetar el retorno a la presidencia de Rafael Correa. Pero por eso no hicimos la consulta Claro. solamente. Eso era una parte Tema de importante. Pero había otros descorreizar, temas está claro. Están pendientes. que están absolutamente pendientes y que tengo la sospecha no van a ¿Ah, ser sí? tomados en cuenta. Y esto del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, Bueno, pero eso es solamente administrativo el asunto, no es Pero- ideológico. ya. Lo que buscaríamos que haya van a poder estar con una nueva visión y otras gentes no más. Claro, Ah, chuta. es importante el cambio en ese consejo, pero de ahí a lo que está aconteciendo en el país, Ujú. yo no veo que haya un golpe de timón que en vez de ir para allá vamos a ir a este Siguiente. otro lugar. No, porque el correísmo está totalmente metido ahí.
Y estas escaramuzas entre ellos es para consolidarse. Exactamente, son escaramuzas entre ellos, Sí. ¿no? Que no involucran al país, que no involucran la política, No, no, están no, entre no, ellos. no involucran para nada. Si es que involucrasen, ya no tendríamos a esta canciller que no sabe exactamente cuál es la historia de América Latina, que no sabe qué es lo que está pasando en América Latina, que todavía sigue creyendo que Maduro es la salvación del mundo, y que los Castros son la salvación de América. Ella no sabe en dónde está parada, pero no se va a ir. No. No, no se va a Sí, ir. sí, peor si le sostiene el presidente. Era jefe de campaña del presidente. Por eso. Richard, claro, entonces vemos más sombras que luces, incluso después de la consulta, o esto después de 10 años tiene que ser igual, un poco digerido con calma, pero sin... A ver, o sea, yo creo que tenemos que analizar el bosque. Ya, Eso es fundamental. Y hay que comprender que el correísmo no es únicamente las personas que estén ahí. claro. Eso Es fundamental que se oxigene el gabinete. Eso es verdad. Es fundamental y yo todavía no me explico cómo se puso El ahora retorno de doña Elsa una exministra del correísmo que por más que ella manifieste que tiene otro momento y que ahora tiene tiene derecho otra... a haberse equivocado. Claro, pero en Ecuador hay mucha gente competente. Claro. Hay muchísima Es- gente es- competente, no necesita poner una persona que estuvo hace 8 años ahí. Pero el Y que además ha correísmo... defendido esto. Claro, ¿no? Y que además en el manejo de la deuda y todo, Sí. ella fue la que hizo las decisiones más duras en ese momento, ¿no? Pero el correísmo no es solamente las personas. Hay que tener en cuenta que el correísmo empezó haciendo una nueva constitución en donde se definen además nuevas instituciones totalmente atípicas dentro de la lógica democrática, porque además Correa decía con desparpajo, yo por eso a él le reconozco como expresidente, pero no como académico, Ya. porque da lo mismo que Claro. sea máster y PhD, pero decir que Montesquieu ya hay que superarlo, ya, sí, hay que y superarlo, que él como era presidente era el jefe de todo el Estado, que además sí dice la Constitución, y eso habría Ahí que dice, corregirlo, pero claro. hay que llamar a otra Asamblea Constituyente. Pero se crearon 5 funciones del Estado. Adicional a las 3 de Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tenemos el poder electoral y la participación El de ciudadana. transparencia. Esa es una perversión del sí. sistema. La participación ciudadana no puede estar en el Estado, Sí, porque porque por deja de ser. concepto, la participación ciudadana es de la sociedad civil, la que no es Estado, y que además sirve también como peso y contrapeso para el poder. Es decir, en la democracia existen pesos y contrapesos institucionales dentro del Estado, es decir, el Ejecutivo, Legislativo, Judicial se hacen contrapeso entre sí, no es que el presidente gobierna por decreto, como hicieron muchas Claro. cosas en los 10 años, y La que la mayoría. Asamblea toma o hace leyes, que es lo que le dice el presidente, y que si el presidente o su hermano o su exfuncionario va a la corte, entonces sale inocente así haya robado, Así es. porque la función judicial no es Depende independiente, de él, y hasta las veedurías que después ellos creaban para ver las cosas, salían ellos culpables por haber dicho Por haber que visto demasiado. sí había sabido Claro, el como el presidente Pablo que Chambers. declara Exacto. el propio hermano del presidente. Y se van presos ellos, o sea, eso es un sinsentido. Claro, en el caso de total. Pablo Chambers, como... Exactamente, o sea, uno- es sí, por haber dramático. ido a ver, pues, Es algo que era dramático. obligación de ellos. Claro, y y que que además... por pedido de los otros. o sea. Exactamente. Entonces esas son perversiones Ya. del sistema. Pero no para ahí. El haber hecho una nueva constitución hizo que sea borrón y cuenta nueva de todo el aparato jurídico, desde las llamadas leyes orgánicas y luego las leyes ordinarias. Hay más de 120 leyes que funcionan desde la nueva Que es el constitución de correísmo 2008, puro en esas leyes. que están Eso sí es. hechas justamente a medida de De lo que iban a Correa y hacer. de lo que gobernó Correa, Claro. dejando además un velo enorme para que se entronicen en el poder y para que además haya impunidad. Entonces, cambiar el correísmo no es únicamente decir yo estoy en contra de Correa y voy a perseguir su corrupción. Eso es correcto y hay que hacerlo, ¿sí? Sino también empezar Hay a que cambiar darse ese las aparataje. leyes. Pero ese es un tema largo. Entonces, que el gobierno de Lenin
si es que toma esa decisión, puede ser efectivamente la llave hacia la transición a salir del correísmo. Bien. Pero ni siquiera en los 4 años lograría cambiar, Todo lo que han incluso hecho con en toda 11. la voluntad política, todas las leyes que se han cambiado, porque ojo, ya les fue una gran tarea difícil lograr captar y hacer una nueva mayoría Ujú. en la Asamblea, ¿no? Ya. Piensen ustedes lo que es solamente cambiar una ley. Vamos a hablar, ya que usted tocaba hace un momento el tema del doctor Serrano. José Serrano, hoy expresidente de la Asamblea, decía con orgullo que él ha sido el asambleísta más votado. Claro que es verdad. Sí. Pero ¿cómo? Dentro de un De la lista del mecanismo correísmo, de un mecanismo claro, que no... con el método de Hond en Claro. las provincias, y además bastaba estar primero en la papeleta No para que importa sea, quién sea. aunque sea una persona desconocida, iba a ser el más votado por el mecanismo. Ujú. Entonces, eso es absurdo. No obstante, si en este momento queremos cambiar para la asignación de escaños el sistema de asignación de escaños, hay que cambiar esa ley que es el Código de la Y ya. Democracia, y para eso hay que hacer nuevas mayorías en la Asamblea, presentar el texto y esperar que primero se debata dentro de la comisión. Y ahí hay mayorías y minorías. Ujú. Y si es que no pasa, capaz que ni siquiera llega al Pleno. Entonces, Claro, solo para chingada. cambiar una ley que es fundamental, y lo mismo para todas las leyes, pero esta siendo Ya. una ley orgánica que además depende del manejo político de esa ley, Ujú. ¿sí? Habría que hacer mayorías, habría que ganar en la comisión y luego Y pasar luego al Pleno para ver cambiar si la es que- ley. Y si es que es ley orgánica, necesita una mayoría calificada. Exactamente, pero además la voluntad política fundamental es el presidente Moreno o cualquier otro presidente Claro. de otro partido quisiera cambiar el régimen de asignación de escaños, sabiendo que esa sí le podría favorecer en una elección para tener mayoría en la Asamblea. Ya. Esa es la fundamental, perversidad, la pregunta además, ¿no? fundamental de ¿queremos o no queremos cambiar el régimen político? Descorreizar va a ser más difícil. Es largo, entonces. es duro. Es largo, tiene... Bueno, es que al Estado... Es que lo hicieron bien, o sea, Y lo eso hay que hicieron, sí, reconocerlo hay que bien, entre reconocer comillas. que el proyecto pensaron cada- en ellos. No en dejaron cada cabos momento, sueltos. sí, sí. No dejaron O cabos sea, sueltos. sabían a lo que venían y quieren quedarse, no hay duda. Irse no quieren. Así es. Quieren o sea, quedarse, les guste o no al país. ahora se va Correa y nosotros lo que estamos viendo ahorita es una suerte de como cuando en las mafias cae el gran capo y se empiezan Sí, a a matar pelear entre quién es. ellos, ¿no? Para tratar de ser el nuevo grupo hegemónico. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Pero es lastimoso que el país esté de por medio. Porque Claro. en la guerra de mafias están entre mafiosos para ser Que, los pues, nuevos si se matan capos, entre ellos, ¿ya? ya. Pero aquí está el país de por, De por medio. medio. Y es profundamente bochornoso, como usted decía en la introducción del programa, que tengamos un fiscal que se esté acusando con el presidente de la Asamblea de tú eres el más corrupto, tú sabes más, y que además el ahora expresidente de la Asamblea haya tenido audios, y él reconoce que es verdad, con un prófugo de la justicia, en donde se dicen Sí. compadrito lindo, mi hermano, y los acuerdos. ¿De qué acuerdos estarán hablando? Que además dicen, Claro. a Vaca Aquí nomás habrán acordado. no podemos confiar en Vaca. Es terrible. Claro. Ahora que tienen que ir a la justicia. Rodrigo, esta justicia atrapada también puede declararse loca, no he visto, no he oído nada, y entonces uno es, lo primero hay que cambiar eso, ¿no? ¿Qué podríamos cambiar sin todo este entramado que Richard nos recuerda? 120 leyes, y muchas de ellas orgánicas, con mayorías especiales. Alguien tiene que tomarse ese trabajo de hacerlo. En la Asamblea parece que no. Están ahí intentando armar una mayoría que puede ser móvil. Pero ¿qué deberíamos comenzar cambiando, Rodrigo? En primer lugar, a mí me parece que no hay que menospreciar lo que acontece en la Asamblea. Ya. El que se haya caído Del puesto. de las nubes en las que vivía el señor Serrano, da cuenta de que realmente se produjo un remesón que la sociedad, los medios de comunicación, la academia no debería despreciar. Ya. Así es. Porque esto no se da Fácilmente. y tan rápidamente, además, en pocos meses, ¿no? Para que el Son señor 10 meses. que hacía gala de haber tenido tantos electores
siendo él tan chiquito, tantas cosas. Tan Yo grande. Yo creo que, entre paréntesis, el peso de los millones de votos le aplastó y le hizo más chiquito y reventó. Ya. Gráficamente hablando, explotó por el peso de los votos, caray. Está bueno para el Bonil. Él podría dar una imagen de eso. Ya. Sí, que cite la fuente. Que cite la fuente. Exactamente, esa es una idea para Bonil. Pero volviendo a la parte importante, es eso, ¿no? Realmente hay una exuberancia del egocentrismo surgido de la figura de Correa. Un señor absolutamente egocéntrico, más allá de él, nada. Él es el todo. Y eso se ha ido repitiendo en las pequeñas figuras políticas. Digo pequeñas porque... Porque además siempre estuvieron atrás de él. Muy atrás. Y Atrás las y- denigraba personalmente. Atrás y debajo, ¿no? Sí. Él denigraba a todo el mundo, ¿no? Y ellos lo toleraron. Porque intolerante Sí, absoluto, sí, sí, ¿no? Entonces, el país o sea, nosotros deberíamos aprovechar esto para ver qué se puede hacer con esta asamblea, que pues, yo esperaría cambie el ritmo de la mayoría y ya no haya esta... Y vaya que a toda la reestructura de las comisiones, de todo, y que se dé movilidad Y que al se dé tratamiento. Sí, una legislativo. movilidad ideológica, Ya. ¿no? Es decir, que empiecen en el Congreso a pensar de otra manera, a rever las asignaciones y las designaciones, para que ahí se produzca, por lo menos, la esperanza de un cambio que el país necesita. Porque pensar que los cambios van a venir desde el otro poder ejecutivo, No, y yo creo que no. absolutamente no. Porque de mucha debilidad se sentiría en el presidente Moreno como para que él presente los cambios que se necesitan. Él está el sostén de él es Alianza País, ¿no? Que es lo mismo. Sí. Entonces, Alianza País, que puede ser una realidad política, pero también es un fantasma, ¿no? O sea, Sí, o sea, es algo etéreo que Sí, sí, tiene nombre, pero es etéreo, sí, no hay duda. porque Alianza País era Rafael Correa. Entonces, este rato, AP está carcomido, ¿no? Está muy atravesado por las polillas, está apolillado. Entonces, pero eso es cuestión de personas. En cambio, la ideología que eso construyó, eso está ahí. Está ahí, está intacto. Sí, intacto. Y por eso digo que la crisis del Congreso ahora, de la Asamblea de la Nacional. Asamblea, podría producir una crisis política de mayor envergadura que conduzca al país a construir nuevas ideas, nuevos objetivos. Que nos dé una idea de país y objetivos para caminar juntos. Sí, para Entre caminar todos, ¿no? juntos. El concepto de caminar quizás en este momento no es tan obvio para la estructura política del país, no sé si me entienden. Sí, sí, sí. Por- Pero en vez de caminar, entonces, ¿en qué terminamos? En primero construir un camino. sí, ¿Es ese? pero bueno, ese camino que tiene que construir dos puntos fundamentales, la academia por una parte y los medios de comunicación Ya. por otra, que son los llamados realmente a reestructurar, discutir y sí, y a reestructurar reestructurar el mundo del país, este mundo político apolillado, muy feamente apolillado. Richard, con usted terminamos. ¿Usted encontraría qué construcción de camino o qué camino? ¿Estamos yendo bien? A ver, todavía no sabemos a dónde Ya. estamos yendo. Ese es la principal ¿Cree que pregunta el en este presidente momento, Moreno porque tendrá una idea ya de eso? todos o no? estamos expectantes, por ejemplo, esta semana del plan económico. Ya. Hemos pasado casi un año esperando el plan económico. Ahora con la nueva ministra veamos qué Dijo qué hasta hay. finales de mes, verá eso. Eh, Para evitarse esta semana, dijo... El que le presidente den un había poco dicho a de su tiempo. retorno de Chile, Que no, que esperemos van. que bueno, pero ese va a ser Ya. un punto nodal. Yo creo que el presidente Moreno ha jugado hábilmente políticamente, pero mucho también a la ambigüedad. Entonces no sabemos, es a veces ilegible Moreno. Esperamos más claridad. Y el camino definitivamente tiene que ser el consenso. Es decir, yo coincido con el doctor Tenorio.
el consenso no es únicamente de las fuerzas políticas, que es necesario, ojo. Yo creo que en este momento una gobernabilidad con diálogo con todos los sectores políticos, menos el correísmo duro que ya se separaron mismo, de Alianza País, ellos no van a estar, pero tiene que haber un consenso de partidos, de todos los partidos, y ahí el presidente tiene que jugar un papel fundamental. Pero también con los movimientos sociales, organizaciones sociales, y también, ojo, empresarios. Y desde luego con la academia. Es decir, la academia fue denostada durante el correísmo. No olvidemos además del triste episodio de la Universidad Andina, que fueron capaces de cambiar incluso a parlamentarios andinos para hacer lo que hicieron, y sacaron un rector que fue legítimamente electo. Yo creo que además en este momento la Corte Constitucional puede darle un espacio. Una posibilidad. Pero no será malo que vuelvan a hacer eso la Corte y que terminen por un gran rector que resultó también ser el señor doctor Breiley. O sea, Jaime Breil es una persona intachable. Esto es además un académico de un prestigio mundial. Pero no hay que desconocer también lo intachable de César Montaño. Lo que hubo que defender a César Montaño lo hicimos. Y además él demostró ser una persona por demás racional. Él dijo, yo me hago a un lado porque no voy a poner mis intereses frente a la Universidad Andina, y le encargó el rectorado a Jaime Breil. No obstante, lo que hicieron con él fue una cuestión muy truán, un atropello que ahora habría que ver si la Corte Constitucional o luego instancias internacionales. Pero la academia tiene siempre mucho que decir, no solamente por la perspectiva política, sino también productiva. Si nosotros pensamos en que queremos hacer innovación, o que vamos a cambiar la matriz productiva, que fue un cacareo de 10 años y no se cambió nada, seguimos siendo un país primario. ¿Quiénes son los llamados a tratar de hacer esa innovación y ese cambio? La investigación que hace la academia. Por eso digo yo, ciudadanía, gobierno, empresarios, porque la inversión es fundamental, y academia, tendríamos que estar trabajando de la mano para sacar adelante el país. Bueno, yo les agradezco. Estas reflexiones pueden provocar además, ¿no?, que encontremos una salida común en esto, y la construcción de la democracia, que parece que es de todos los días, no solamente ya llegamos, nos estacionamos en ella y aquí está. Es que la democracia no es un discurso de marras, pues. Claro. Es una construcción. Han estado con nosotros el señor doctor Richard Salazar y el señor doctor Rodrigo Tenorio, reflexionando sobre el momento político. Este programa estará a disposición de ustedes nuevamente a partir de las 3 de la tarde. Les haremos llegar por el WhatsApp, por los correos electrónicos y la notificación a nuestros ya 8,000 suscriptores. Muchísimas gracias. Nos encontramos el día miércoles. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia, solo noticias. Este programa es de clasificación F, formativo, educativo y cultural. A, apto para